Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schrager junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree y Josh Rosenstern y ustedes. Es un verdadero placer tenerles con nosotros. Son ustedes la razón de la programación. El material que nosotros estamos intentando presentarles, lo bien que lo hagamos, eso lo dejamos en las manos del Señor, pero sí sé que el centro de ello es el material más importante que un cristiano puede escuchar o entender. Y es la llave a toda la victoria. Para los que estamos en Cristo y el precio que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa gran labor de la fe en nuestras vidas y corazones. Y como dije, y lo voy a reiterar, lo bien que lo presentemos nosotros, eso es una cosa, pero el material propiamente, yo sé que no hay nada en el mundo más importante para el cristiano que este material que estamos intentando traerles. Y usted dijo algo al salir del aire ayer o en la previa programación, Lauren, y yo quiero que realmente lo repita una vez más. Bueno, estábamos hablando de lo que a menudo nos roba el objeto correcto de fe. Entramos al cristianismo al aceptar a Cristo, viéndonos como pecadores. ¿A qué se refiere con el blanco correcto de la fe? Es en lo que ponemos nuestra fe, es de lo que dependemos, es en lo que verdaderamente dependemos. Y cuando uno llega a Cristo, si usted piensa en su experiencia de salvación, usted tuvo que llegar al final de sí mismo. Usted tuvo que ver que no había manera posible de que pudiera estar bien con Dios, y el Espíritu Santo se movió en su corazón, le reveló eso a usted, y usted clamó a Jesús para salvación. Su objeto de fe era Jesús y Jesús nada más. Usted sabía que Él era el Salvador, Él pagó el precio por el pecado. Entonces comenzamos con el objeto correcto de fe y bueno, al llegar y al conocer a otros cristianos, a menudo se nos dicen cosas correctas y apropiadas, como leer nuestra Biblia, debemos orar, debemos testificar. Y debe de ser así. Sí, y es importante entender que jamás denigramos la actividad. La actividad es importante. De hecho, si sabemos cuál es el objeto correcto de fe, la iglesia, la lectura bíblica, la oración y todo eso, bueno, va a respaldar y va a fortalecer la creencia en el objeto correcto de fe. Pero lo que sucede, hermano Suagueré, es que con seguridad nosotros comenzamos en estas actividades y son importantes y necesitan siempre hacerse, pero comenzamos a confiar en el hecho de que estamos haciéndolas y eso es lo que nos justifica con Dios, y luego nos vamos un paso más allá y decimos, bueno, como yo estoy bien con Dios al hacer estas cosas y tengo un problema, puedo solucionar el problema haciendo estas de una manera más consistente o más en cantidad. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es cambiar el objeto de nuestra fe de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros a lo que nosotros hacemos, y es la actividad cristiana que a veces nos engaña. Una vez más, hay que balancear todo. Bueno, permíteme interrumpirte un segundo. Allí es donde la gran mayoría de la iglesia moderna está, tratando de llevar a cabo ciertas cosas, y porque hacemos esas cosas, pensamos que esa es la llave. Pensamos, yo soy santo, justo, estoy cerca de Dios porque yo hago tal y tal cosa. Y esas cosas son bendiciones para uno. Son bendiciones para nosotros y debemos hacerlas. Sí, amén. Pero el poner nuestra fe en eso, ahí es donde viene el problema. Dios no puede tolerar eso. Bueno, ellos no murieron en la cruz. Correcto. Así es. Entonces es importante que siempre mantengamos nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra dependencia, como ya dije, en Jesús y lo que Jesús ha hecho para hacernos aceptables ante Dios. Ahora, la mayoría le va a decir que hacen eso. Correcto, y si la persona trata con los problemas en su vida con la misma fe que tuvieron cuando fueron salvos, yo diría, sí, así es. Pero si su fe ha cambiado de Jesús y lo que Él ha hecho a lo que nosotros hacemos,
alguna actividad cristiana, entonces no están diciendo la verdad, aunque tal vez sean sinceros y amen a Dios con todo su corazón. No están mintiendo, realmente lo creen. Eso es lo que estoy diciendo, sí. Bueno, ahí, No están tratando de engañarnos. para tocar su punto, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y yo fui a una universidad pentecostés, una denominación pentecostés, y teníamos nuestras reglas de cómo podíamos vestirnos, cómo tenemos que vernos. Había una directora de mujeres que caminaba por el campus con una regla y medía las faldas a las rodillas. Teníamos un director de hombres para ver qué tan largo tenía el pelo. Y el hermano Lauren tiene ¿En que serio? cortarse el pelo porque tenía que estar bien corto. Y eso El pelo tenía que estar muy corto. tenía que estar bien corto. Tenía que mostrarse un poco de blanco encima del oído, como el hermano Watts tiene hoy. Oh, Me da gusto que yo no fui al instituto bíblico donde tenía que usar vestido. Yo iba a decir lo mismo. Mi cabello está a punto de caerse por completo. Estoy a punto de quedarme calvo. Pero nosotros medíamos nuestra espiritualidad en Sí. ese tiempo. Ha cambiado considerablemente. Desafortunadamente se han ido al otro extremo. Amén. Que de cómo nos mirábamos, cómo nos vestíamos, si íbamos a la iglesia el domingo en la mañana, usted podía comer en la cafetería en campus porque tenía alguien en la puerta de la cafetería. ¿Y dónde fue a la iglesia? Y tenía que decirle a qué iglesia. Ahora, habían algunos, nunca lo traté, era muy espiritual, que si no habían ido a la iglesia pero querían comer, rápidamente dicen, ¿dónde fuiste a la iglesia? Fui a Resmore. Porque hay una iglesia en el pueblo llamado Resmore, entonces iban a Resmore. Y ellos decían exageradamente, decían, sí, el pastor almohada y las hermanas sábanas estaban cantando y los hermanos de la cama Ay, eran Dios los mío. ujieres. Ellos encontraban maneras de rodearlo. Eso es un poco de lo que usted estaba hablando, hermano Sí. Larson. Tratando de hacer nuestras actividades, reemplazar lo que debería haber sido Sí, el objeto pero correcto yo de quería nuestra fe. señalar, Dr. Dupree, las actividades cristianas correctas y no locuras ni siquiera tradiciones, sino las actividades y el estudio correcto de la palabra. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado. Exactamente. No dejar de congregaros todos juntos. Ofrendar es parte de la vida cristiana. Todo esto que es una expresión de la naturaleza y el carácter de Dios debe ser algo activo y debemos ponerle atención a todo esto. Pero lo que no debemos hacer, y es tan fácil hacer, es no debemos comenzar a poner nuestra fe en el hecho de que hicimos esto como el medio de mantener la relación con Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No Por fe. solo será salvo, sino que vivirá por su fe. la vida diaria. Exactamente. Entonces, mi fe, y ahora aquí es donde el versículo 9 trata con todo esto, mi fe debe estar siempre en Cristo, donde comenzó cuando yo comencé. Uno no está en la carne, versículo 9 del capítulo 8, sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, en el momento en el que estamos en Cristo, somos posicionados en el ámbito del Espíritu, estamos justo donde el Espíritu de Dios obrará en nosotros y Él comienza inmediatamente a hacerlo. Así que debemos tener mucho cuidado de no comenzar a darnos a nosotros mismos las victorias que estamos experimentando por causa de lo que nosotros hacemos. Y eso es un lugar común para todos los hombres. Simplemente estamos acostumbrados a eso. Pero el asegurarnos que el blanco de nuestra fe esté en Cristo y esté crucificado, ¿no es eso hacer algo propiamente? Así es, sí lo es. Es mantener el objeto. Pero es hacer lo correcto. Sí, es mantener la mentalidad correcta. Pablo dijo que tuviéramos cuidado de no convertirnos en personas carnales o legalistas, porque poner la mente en el Espíritu trae vida y paz. Así que debemos cuidar nuestro objeto de fe, debemos tener cuidado. Y una vez más, es una línea muy fina en cuanto a la actividad, disciplina y responsabilidad, y no poner la fe en esas cosas que hacemos.
Yo soy alguien a quien le gusta la rutina. Hago lo mismo casi todas las mañanas. Me levanto temprano, paso tiempo en oración, leo la Biblia. Pero si yo comienzo a poner mi fe en esas actividades, si yo comienzo a decir, bueno, Señor, yo soy digno de la victoria porque yo hice esto, esto y aquello, esas cosas ya no van a ser de valor como se suponía que debían ser para mí. De hecho, se convierten en un tropiezo. Y yo pienso que hay muchas personas que comienzan con el corazón correcto y la actitud correcta, pero permitan que las actividades venzan el objeto correcto de su fe. Correcto. Y es lo mismo con todos nosotros. En el ámbito legal siempre se me ha hecho interesante porque cuando nos fijamos en cierto caso en particular, uno de los factores determinantes más grandes es algo llamado intención. ¿Cómo? El propósito, la intención criminal, la intención de la persona. Puede haber una acción, dependiendo de la intención de la persona, puede ser la diferencia entre una sentencia de muerte o solo tiempo en prisión. La intención es lo que importa. Entonces, si el cristiano, si la acción, bueno, es importante, pero hasta cierto punto aún hasta uno puede decir que el factor más grande es la intención. Así que uno comienza con todo esto y esto es muy importante. Si comenzamos haciendo estas cosas como una rutina, el enfoque, el objeto será cuántas cosas buenas podemos hacer, pero esas intenciones no van a ser honradas por el Señor y va a frustrar Pero al el Espíritu mundo Santo. opera en esa base. Correcto, y se convierte en mérito. Sí. Sí, en Y desempeño. es como funciona. Todo el sistema funciona de esa manera. Correcto, pero ese no es el sistema de Así Dios. es, Ese es un así sistema es. que ni siquiera está en su mira. Y aparte de eso, no podemos cumplir con ello. Yo ya lo he dicho antes, pero si nos fijamos en la oración, en el ayuno, en relación con el Padre, Jesús tuvo el ejemplo perfecto de todo eso, pero nada de eso trató con el pecado. Solo fue en el Calvario donde se trató el pecado pecado. es el problema y tal vez no nos gusta admitir eso, pero lo es. Es el problema. Claro que sí. Y la única manera de tener victoria sobre el pecado es lo que intentamos enseñar aquí, que es fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Es la única manera, no hay otra. Nosotros tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Permítame reiterar lo que dijimos antes de la pausa. Tal vez no nos guste admitirlo, tal vez pensemos que estamos por encima de eso, pero no es así. El pecado es el problema. Y no quiero decir ahora de que usted tiene que irse a robar un banco o algo así, no. Pero es un problema que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar y entender. Y yo voy a decir algo aquí, yo necesito la participación de los hermanos. ¿Puede un creyente llegar al punto donde ya no hay pecado en su vida? No, No. no. Así es. Y no le puedo así dar es. escritura para eso. La Biblia dice que somos perdonados de todos los pecados de nuestro pasado, pero si continuamos quedando destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 nos lo explica, por eso es que la justificación es una necesidad. Así que la idea de buscar la perfección es una necesidad, pero la idea de obtener la perfección como ser humano aún en esta forma presente, Pero no. sí estoy diciendo que podemos llegar al punto donde tenemos victoria sobre Sí, las sí. ataduras de las tinieblas. Correcto. Victoria sobre el Sí. mundo, la carne y el diablo. Tenemos victoria y es para que el Espíritu Santo... Ahora, yo he compartido ese pensar, ¿no? De que es imposible que un creyente pueda llegar al lugar de perfección sin pecado. La Biblia Sí, no correcto, enseña así es. la perfección Sí, sin pecado, nosotros- pero sí que el pecado no se debe de Amén. enseñorear sobre nosotros. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos Y a la nosotros verdad no mismos está en y la verdad no nosotros. está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Aún Pablo sintió como que él no había obtenido la perfección sin pecado, hablando de su propia lucha y su propio pecado que él había sufrido. Yo creo que
definitivamente no creemos en una perfección sin pecado aquí en la tierra. Correcto. Recordemos que la perfección Disculpa, sería... pero sí creemos que podemos tener victoria sobre ese problema. Sí, Porque si sí. no tenemos cuidado, algunos toman lo que decimos y dicen, Sí. bueno, no lo puedo Sí, evitar. correcto. Pero esa no es la verdad. Esa no es la Nosotros verdad. podemos tener victoria sobre cualquier adicción que controla Muy la bien, vida a través muy de bien. la obra completa de Cristo en el Calvario. Muy bien. El pecado no debe de enseñorearse de Correcto. nosotros ni controlarnos. Te interrumpí. No hay problema. No. Eso es lo que yo siento que hemos descubierto en Romanos, cómo es que la naturaleza pecaminosa es ineficaz en nuestra vida, queda desconectada, puede volver a conectarse si tenemos el objeto correcto de fe. Como el enfoque específico cuando decimos que el justo por la fe vivirá, en Romanos 1:17, Pablo está citando a Habacuc. Entonces el concepto de fe y el concepto de tener fe, todo esto se regresa a Abraham. Pero ¿la fe en qué? Eso es algo muy personal y muy clave porque mucha gente habla de la fe. Mucha gente dice, yo soy de esta fe, soy de aquella fe, o yo tengo más fe, o tengo fe que pueda hacer esto, fe que pueda hacer aquello. Así que es importante que definamos fe, qué es la fe y en qué debe estar nuestra fe. Una de las cosas que se ha hecho muy popular en la iglesia el día de hoy, recientemente, es el bautismo en aguas. Yo soy un gran fanático del bautismo en aguas y yo voy a estar bautizando a gente en nuestra iglesia aquí en el próximo mes. Vamos a tener bautismo en aguas. A mí me encanta el bautismo en aguas, pero tenemos que entender bíblicamente qué es lo que el bautismo en agua es, qué significa, por qué lo hacemos, por qué se nos ordena hacerlo. Y debemos entender que nuestra salvación no está fundada en que nos sumerjamos bajo el agua y que volvamos a salir. Así es. Entonces el bautismo en agua, la intercesión, el ayuno, todo eso es importante, todo aquello que sea parte de la vida cristiana, todo es bíblico. Un amigo mío, por ejemplo, él me dijo, yo fui a la iglesia, fui bautizado en aguas y yo fui el mejor cristiano que uno puede llegar a conocer como 2 semanas. Antes de regresar a hacer todo lo que yo hacía antes, porque él pensaba que el bautismo en aguas era como él había sido salvo y así pensó que lo iba a lograr. Y debemos dejar en claro que el bautismo es esa señal externa del cambio interno y que podemos sumergirnos bajo el agua siendo pecadores y salir de la misma forma si no entendemos qué es y para qué es, y si no entendemos que es una parte importante de la vida cristiana, pero no es el medio por el que nosotros encontramos victoria sobre el pecado. Una de las cosas que, al estar hablando de la condición de la humanidad, Pablo deja en claro en Romanos 7, y una vez más ese capítulo es discutido, pero él dice, soy carnal vendido al pecado. Sí, amén. Simplemente significa que yo existo en un cuerpo carnal. Esta carne, todo lo que Dios creó, el corazón, la mente, el alma y el espíritu, ha sido impactado por el pecado. Soy carnal vendido al pecado. Entonces, aún después de nacer de nuevo, si la naturaleza pecaminosa está dormida, la carne, y yo separo definitivamente la naturaleza pecaminosa de la carne. La carne es lo que tiene que ver con el hombre, es lo que Dios creó. Y no solamente creó un cuerpo, creó un corazón, una mente, un alma, un espíritu, la personalidad, etc. Todo lo que está en nosotros ha sido corrompido primero por la naturaleza pecaminosa, pero también por el mundo y por los poderes de las tinieblas. Entonces Pablo diría, soy carnal vendido al pecado. Como creyente diría que yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Él continuaría y diría, oh miserable de mí. Ahora, eso no significa que él no conocía el camino a la victoria, pero estaba dispuesto a verse a sí mismo y decir, por esto es que no confiamos en nosotros mismos, porque esta es nuestra condición, y hasta que seamos glorificados, hermano Swagger, aún vamos a encontrarnos operando en contra de los 4 agentes del pecado: naturaleza pecaminosa, carne, mundo y diablo, y debemos saber cómo andar en el dominio sobre ellos en vez de que ellos nos dominen a nosotros. Entonces el objeto de fe es la clave.
Eso es lo que usted está Así es, enseñando. No así estamos es. enseñando perfección sin pecado. Y el blanco de la fe es Cristo y este Correcto, así crucificado. es nuestra dependencia, nuestra fe, nuestro descanso, nuestra confianza, esperanza, nuestra vida depende de quién Él es y de lo que Él ha hecho. Nunca olvidaré aquel día cuando dijiste eso. Estábamos allí, de aquel lado, y dijiste que el blanco de nuestra fe es donde debemos Sí, estar. es el aspecto más importante de nuestra vida cristiana. Y realmente eso tocó mi vida. El Señor habló a mi corazón y me dijo, esto es lo que debes de Sí. entender. Y eso simplemente significa que al enfrentarnos a este pecado que nos rodea y aún hasta que está en nosotros, la única oportunidad que tenemos de vivir libres de su dominio en este marco de tiempo es confiar exclusivamente en Cristo, entendiendo, aprendiendo qué fue lo que Él hizo en el Calvario. La mayoría, y yo lo he dicho muchas veces, jamás ha aprendido el verdadero valor de la cruz en cuanto a los agentes de pecado, cómo derrotó la naturaleza pecaminosa, cómo nos ha libertado del impacto de la carne. Gálatas 5:24 nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ha derrotado a los poderes de las tinieblas. Hebreos 2:14, Colosenses 2, ha derrotado la atracción del mundo. Entonces, todas esas cosas han sido derrotadas por lo que Cristo hizo y nosotros debemos poner nuestra fe en Él y en su obra consumada y luego aplicarlo a las diferentes cosas que parecen atacar o atraer o a tratar de manipular o de regresar a nuestra vida. Somos libres de esto, estamos en el Espíritu cuando venimos a Cristo, justificados y santificados, y ahora debemos aprender a aplicarlo y andar libres de los agentes del pecado que nos rodean. Yo tuve un problema que ustedes nunca han tenido. Gracias, Y sí. yo digo estas cosas, digo esto realmente entendiendo que Sí, sí, estoy así es. mirando a la perfección. Pero un problema con el temperamento. Y no sé ustedes, pero eso ha sucedido de vez a mí en no me cuando. pasó. Yo me uno al grupo. Sí. Un problema con el temperamento. Y no me refiero como que era algo de vez en cuando. Es un poco gracioso. Estábamos predicando, de hecho, en Dallas, Texas. Y yo me molesté con Francis por algo. Y yo nunca le he visto perder su temperamento. Y me molestaba porque ella no perdía la calma. Y ¿Sabe por qué nos estamos riendo, verdad? sí, para evitar llorar. O confiéselo. Y yo aquel día me molesté y me hice un tonto. Y no lo voy a explicar porque ustedes no van a saber de qué estoy hablando. Pero fui a la iglesia, que siempre era así, ¿no? Perdí el temperamento, entonces me iba a orar. y le estaba diciendo al Señor, Señor, mira, papá tenía ese temperamento, mi abuelo también. Y era verdad, ellos todos lo tenían. Y el Señor me habló y me dijo, qué extraño, yo pensaba que yo ahora soy tu padre. Sí. En el momento cuando salvé tu alma. Y desde el mensaje de la cruz, no puedo yo recordar una vez que yo haya perdido, vamos a decir, mi temperamento. Y eso fue algo que totalmente se apartó de mi vida. Ese tipo de temperamento, de ira, de perder los estribos, nosotros de descendencia irlandés, por eso se nos conoce, yo estoy en la misma barca, mi abuelo, mi padre, podemos pasar de 0 a 60 en 2 segundos por algo y yo he tenido que pelear contra eso en toda mi vida y no he tenido adicciones de drogas ni de alcohol, pero definitivamente he tenido problemas de temperamento que le he tenido que someter a Dios, permitiéndole a Él obrar en eso y aún quiere asomar su cabeza de vez en cuando. Eso es algo que mucha gente tiene y lucha contra eso y tiene que entregárselo al Señor, permitiendo que Él trate con eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Apliquemos eso a nuestra enseñanza. Sabemos que ese problema ya ha sido derrotado por quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Y aprendemos a depender de Él y a pedirle que permita que eso se exhiba en nuestra vida y en nuestros corazones y Sí. ciertamente así será, así será. Yo les garantizo que Él les dará
el valor de la victoria por eso si confiamos en Cristo. Se nos terminó el tiempo otra vez. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.